Y es como un momento donde sientes mucha tensión porque todo lo que escuchaste de esta leyenda, saber que la persona que está a tu lado no es una persona, es un espíritu. Cuando yo llego a la casa de mi tía, obviamente ellos te dan un hospedaje, te dan dónde quedarte. Esa noche que yo llegué a la casa de mi tía y que me quedé dormido, empecé a escuchar una voz que me decía: no nos hemos olvidado de ti. No, man. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente en un capítulo para todos ustedes. Familia, el día de hoy estoy contento porque tiene mucho tiempo, de verdad muchísimo tiempo, que no hablo de uno de los temas que me encantan muchísimo. Como vieron en la miniatura, en el título de este video, de este episodio, vamos a contar historias de pueblos embrujados, pueblos malditos, lugares donde pasaron cosas que marcaron la vida de muchas personas y que quedaron guardados para la posteridad. Para este episodio me acompaña mi buen amigo y productor, Jaciel. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué onda, brother? Bien, bien. Gracias por la invitación nuevamente. Me siento muy contento. Y pues como todos los capítulos que yo creo que a todos tus invitados les pasa, un poco nervioso, pero vamos a darle. Claro, creo que estés nervioso tú, pero bueno. Oye, para la gente que te está conociendo, ¿quién eres? ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Jaciel Cruz. Soy productor de esta hermosa casa productora llamada Extra Normal. En redes sociales me encuentran como Jaciel-CD. Por lo general estoy en Instagram. No tan activo, pero ahí andamos. Y pues a su orden. Gracias, Jaciel. Familia, vamos a empezar con este episodio. Yo traigo algunas historias, Jaciel trae algunas historias, y la verdad es que las hemos preparado con mucho amor para todos ustedes. Como saben, esta dinámica vamos empezando de menos a más, entonces vamos a ir poniendo las historias más fuertes hasta el final, así que entonces vale la pena que te quedes hasta el final. Si nos escuchas en Spotify, por favor, familia, hay un botón que dice seguir. Si nos escuchas en esta bella plataforma que es YouTube, por favor suscríbete, activa las campanitas para que estés pendiente de todo lo que viene. Y bien, Jaciel, sin más, vamos a empezar. Dale. Pueblos malditos. Vamos a hacer una pequeña introducción. Aquí nosotros, donde nos encontramos en nuestro bello estado, que es Oaxaca, hay ciertos lugares que se componen mucho por mitos y leyendas que han ocurrido en diferentes partes de este estado, así como en otros estados de la República Mexicana y gran parte de Latinoamérica. Cosas que le suceden a nuestros abuelos, que le pasan a nuestros padres, que le ocurrieron a generaciones todavía muy antes de nuestros abuelos, que les tocó. De hecho, ahí viene el meme, ¿no? De que se agarraron a machetazos con el diablo en el cerro. Pero la realidad es que pasan cosas bien turbias, sobre todo en lugares donde no hay tanta civilización, donde todavía están en medio de naturaleza, pueblos, montañas, ríos. Y es algo fascinante porque personalmente es uno de los lugares que a mí me gusta mucho visitar, ese tipo de lugares, más allá de lugares como megaciudades, que para nada es que no me gusta ir, pero yo prefiero mucho el tema de estar, no sé, acampar a las faldas de un volcán, ir a lugares fríos donde todavía se vive este contacto con la naturaleza y donde no me vas a dejar mentir, tú también has estado conmigo. Sí, tenemos por ahí varias experiencias, varias anécdotas en este tipo de lugares. Yo creo que, nos sentimos más familiarizados, tú lo dijiste, por la zona en la que estamos, montañosa, ríos, prácticamente todo alrededor es verde. Y obviamente yo creo que la experiencia más, se podría decir que más resalta en este rollo fue cuando fuimos a Analco. Sí. ¿No? Cuando fuimos pues sí, a la exploración. Y apenas que acabamos de es que regresamos. de regresar. Regresamos. Los que están pendientes de Facebook y de Instagram, vamos a regresar a Analco.
porque el pueblo se llama San Juan Evangelista Analco, Oaxaca, ubicado en la sierra de Oaxaca, porque es un lugar muy místico, ya lo hemos hablado muchas veces, hay una exploración, va a haber una segunda, porque la primera vez no teníamos el equipo adecuado, ahorita ya tenemos una cámara de visión nocturna, porque estos seres se manifiestan cuando no hay tanta luz. Entonces, pasaron cosas, pero no pudimos grabar nada. Sí. Ahora sí vamos a ir preparados. Pero para esta segunda exploración queremos hacerla todavía más interesante porque queremos buscar la forma de un contacto con ellos. Entonces, no te lo pierdas, familia, por favor, pendiente de redes. Jaciel, vamos a empezar. Dale. Yo quiero empezar contándote una historia que nos comparte una persona que es parte de la familia Extranormal. Ya es una mujer de 50 años. Su nombre es Marta. Marta vivió uno de los contactos con seres que no son seres vivos. Vamos a llamarle así. Marta nos cuenta que visitaba mucho a su abuelita. Porque su abuelita le contaba muchas historias, muchas leyendas. De donde era su abuelita, es un pueblo que se llama San Antonio. Un pueblo compuesto por mitos, por leyendas, cosas extrañas que sucedían. Pero en ese pueblo pasó un hecho trágico que marcó pues a todas las personas del pueblo y que se convirtió en leyenda. Ella me dice que su abuela todo el tiempo le contaba la misma historia. Se las voy a contar porque ella tuvo un acercamiento con este tema. Ella dice que en esos años, en ese tiempo, las familias practicaban algo que no es tan bien visto. Como eran tan pocos y todos se conocían, en ese pueblo es cuando tú tienes un hijo, tú desde que tu hijo está pequeño estás buscando con quién se va a emparentar. Sí. Entonces, las familias normalmente escogían la pareja de sus hijos. En ese entonces llegó un forastero, un joven. Ese joven era muy apuesto, pero pues nadie lo conocía. El detalle es que este joven llegó al pueblo para quedarse. Y como ahí se acostumbraba a hacer esto de buscar las parejas desde que eran niños, pues él empezó a andar con una chica que su familia ya estaba viendo planes con otro chavo del pueblo. Sí, sí. Pero pues al tipo no le importó, realmente se enamoró de ella. Esta chica se llamaba Rocío. Y empezaban a verse escondidas porque era peligroso. Hay lugares donde hay ciertos temas que por muy ligeros que se vean, la gente toma alternativas muy pesadas, muy bruscas para poner orden. Entonces ellos por este tema de usos y costumbres se veían escondidas siempre a las afueras del pueblo, haciendo una referencia donde había un puente como de piedra muy viejo, donde nadie iba. Ahí ellos se veían, pasaban un tiempo juntos y cada quien se iba a su casa. Esto pues obviamente no se pudo mantener en secreto por mucho tiempo. Rocío venía de una familia numerosa. Tenía 6 hermanos varones y 3 hermanas. Hablamos de que eran 10 hijos. Entonces ella constantemente buscaba la forma de ver a su enamorado, pero había un problema. Tenía que no solamente huir de mamá y de papá, sino de todos sus hermanos, sus 9 hermanos. Como lo comenté, una de sus hermanas la cachó. Empezó a seguirla y se dio cuenta que ya iba a las afueras del pueblo, donde se estaba viendo con este chico, con este forastero. Entonces, esta hermana se regresa a su casa y le dice a su papá: fíjate que Rocío está saliendo con alguien que no es la persona que tú le escogiste. Y en este momento está con él. En ese momento, el padre de familia le dijo a sus 6 hijos varones: vayan y hagan lo pertinente. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Hablo de Rocío y su enamorado. Ellos estaban allá en lo oscurito, dándose amor. La historia y la leyenda cuenta que en ese momento empezó a caer una fuerte tormenta y empezó a hacer mucho frío. Entonces este caballero le da a Rocío su sombrero y su chal para cubrirla del agua y del frío. En ese momento, instantes después, estaban llegando los 6 hermanos. Pero al ver un lugar donde no hay luz y solamente ven a la persona con sombrero, se le fueron encima
a su propia hermana. Híjole. Acabaron con su vida. La historia cuenta que la apedrearon y se dieron cuenta muy tarde, ya cuando había un daño muy fuerte, que era su propia hermana. En ese momento, la ira de estos hermanos por haber acabado con su hermana y no con el chavo, hacen que también acaben con la vida de él. Prácticamente asesinaron a las dos personas en ese momento. A partir de ese suceso, ya saben ustedes bien el tema de la leyenda. La gente del pueblo decía que veían el espíritu de Rocío caminando por el pueblo, lamentándose porque ellos tenían planes. Tenían el plan de escaparse e irse juntos. Y esto que sucedió no se concretó, hizo que no se concretara. Entonces, a partir de ese momento se crea la leyenda. Y esta leyenda de Rocío constantemente, nuestra seguidora la estaba viviendo con su abuela. Todo el tiempo se la contaba, era la historia que nunca faltaba. Pero como toda historia tiene su final, la abuelita de Rocío en algún momento fallece. Y el último pedimento que tuvo esta señora antes de morir fue: entiérrenme en mi pueblo. Ok. Entiérrenme en mi pueblo. Ella, entonces, pues prácticamente llevan el cuerpo y toda la familia se van para San Antonio, que es el pueblo donde era la abuelita y donde estaba esta leyenda. Nuestra seguidora nos cuenta que estaba muy triste, estaban velando el cuerpo de su abuelita y llegó el día del entierro. La verdad es que estaba muy agobiada, tenía mucha tristeza y ella no quería ver el cuerpo de su abuelita en el ataúd porque decía: yo no quiero que esa sea la última imagen que tenga de ella. Yo quiero llevarme su última imagen, que sea cuando me sentaba con ella a tomar café y ella me contaba estas leyendas. Esos momentos son los que yo me quiero llevar a mi memoria. No quiero verla. Entonces, cuando van al panteón, ella no quería estar presente cuando la estaban enterrando. Y empezó a caminar en el panteón, empezó a caminar, y se dio cuenta de que este panteón en algún momento terminó. O sea, ella ya empezó a caminar entre puras calles y puro monte. Entonces ahí vio a una persona que estaba sentada. Para esto, antes de ese momento, pasó por un puente como de piedras y empezó a caminar. Y se dio cuenta que había una chica que estaba ahí llorando. Y ella dijo: seguramente está igual que yo. Hay una persona también de su familia que la están enterrando. Se agarra y se sienta en la banca. Y los dos se quedan sentados. Ella escucha que no dejaba de llorar. Y es cuando ella le dice: ¿te puedo ayudar en algo? ¿Qué tienes? Pero esta mujer no paraba de llorar, únicamente tenía sus dos manos cubriendo su rostro, pero no las bajaba. Y le dice: amiga, ¿por qué lloras? También están enterrando a un familiar mío. No te preocupes, no va a pasar nada. ¿Cómo te llamas? Y es en ese momento cuando ella, sin quitarse las manos del rostro, le dice: Rocío. Como que entra un flashazo. Sí. Porque recordó: pasé por un puente de piedras. Ya no estoy en el panteón. Y es como un momento donde sientes mucha tensión porque todo lo que escuchaste de esta leyenda, saber que la persona que está a tu lado no es una persona, es un espíritu. Y es el espíritu de la leyenda que te contaba tu abuela. En ese momento ella se quedó como en shock, voltea hacia su izquierda y ve que venía su mamá buscándola. Dice: hija, te ando buscando. Fue un momento de alivio, pero en un momento que regresa la mirada donde estaba esta persona llorando, Rocío, se da cuenta que ya no estaba. Ella decidió callarlo por mucho tiempo, sobre todo por el momento, porque era un momento de mucha tristeza para la familia. Y después de muchos años, decidió hablar y decir en una mesa, en una cena familiar: ustedes nunca le creyeron a la abuela la historia de la leyenda de Rocío. Yo sí la creí, y les voy a decir algo. El día de su entierro, yo la conocí. Y todos decían: ¿cómo? Le contó todo lo que sucedió y toda la familia supo entonces que aquella leyenda no era un cuento sacado de la mente de alguien.
fue un hecho trágico, real. Y el espíritu, a los días de hoy, sigue rondando ese pueblo. Lo curioso es que algunas personas la confunden con La Llorona, porque es casi el mismo espectro, solamente que La Llorona se describe con vestiduras blancas. En este caso, Rocío usa un vestido negro. Pero de igual forma, está llorando, pero no le ves el rostro. Esa es la historia de Rocío. No manches. Está buena, Está cabrona. Está buena, no manches. Es como, pues sí, justamente te iba a decir, se podía relacionar como La Llorona. A lo mejor cambian lamentos y cosas estas, pero yo creo que lo principal es la vestimenta. Sí, 100%. No manches. Híjole, bueno, pues yo te quiero contar una historia que nos las manda un seguidor, obviamente. Esta historia nos las manda un seguidor de nombre Antonio. Me suena familiar a la que tú contaste, pero aquí el tema es la forma del espectro o esta situación de paranormal, por llamarla así, es diferente. Antonio nos cuenta que cuando él tenía 5 años vivía en una comunidad, pues obviamente alejada a lo que es la ciudad. Él vivía con su papá José y su mamá Flor. Y él decía que en su casa prácticamente era una casa pues pequeña, vamos a decirle, humilde. Ok. Ellos, bueno, él nos cuenta que una noche estaba con su papá, ya se estaban acostando. Justamente cuando acababan de terminar de acostarse, escuchan un sonido en la sala, bueno, en la parte de la entrada. Como si hubiera entrado un aire muy fuerte y hubiera abierto la puerta, Ajá. incluso las ventanas. A lo cual en ese momento su mamá despierta también con un frío muy, muy fuerte. Su papá sale a la sala y se da cuenta de que efectivamente la puerta y la ventana estaban abiertas en su totalidad. Aquí lo primero que se viene a la mente pues es quién se metió, Sí. ¿no? Empezó obviamente como a buscar, a ver que todo estuviera en orden. Todo quedó hasta ahí esa noche. Pero pues obviamente crea un poquito de dudas y empieza a comentar pues ahí mismo en el barrio. Fíjense que yo anoche, le comenta hacia un grupo de amigos, anoche pasó algo muy raro. Nosotros tenemos pues el pasador de la puerta, las ventanas tienen su seguro, pero de la nada se abrió y empezó a entrar un aire muy frío. A lo cual se le acerca un amigo de él que tiene una tienda de abarrotes ahí en la localidad. Le dice, fíjate que igual anoche en mi tienda yo escuché mucho ruido, salgo yo a ver qué había pasado y lo único que vi fue de que todas las cosas que tenía yo en anaqueles estaban tiradas. Ok. Curiosamente no se llevaron nada, solamente estaba todo regado. Y en eso escucha una señora que tiene el puesto de antojitos allá en el barrio y le dicen, oigan, yo también. Anoche yo empecé a escuchar como si algo hubiera entrado a la cocina y me hizo un desastre en mis trastes. Todos los trastes que ya tenía yo lavados estaban en el suelo. Me molestó porque pues obviamente tuve que lavar otra vez todo, pero tienes razón, no se llevaron nada. Entonces, no, pues quién sabe qué será. Bueno. Dejan todo ahí con calma. Regresan cada quien a su casa. Y lo que vuelven a mencionar es de que pasa la siguiente noche y ahora vuelve a pasar. O sea, vuelve a pasar exactamente lo mismo. A todos. A todos. Pero en específico al papá de Toño. Uh-huh. Dice que en la noche vuelven a escuchar un golpe muy fuerte en la parte de la sala. Él ya sale molesto, pero lo primero que hace es acercarse al cuarto de su hijo para ver que todo estuviera bien. Lo ve durmiendo, tranquilo. Entonces, él lo que hace es como montar una guardia. Uh-huh. Se queda ahí sentado en la sala. Dijo, pues lo que sea, pues voy a ver qué es, ¿no? Me voy a dar cuenta. No pasó nada. Él se saca de onda porque dice, o sea, alguien está jugando con nosotros. O sea, es alguna maldad, ¿no? O sea, Sí. un maldoso que nos anda queriendo espantar. Bueno. Pero pensando que era alguien humano. Pensando, claro, que era alguien humano.
esto se empieza a hacer repetitivo. Y llega el momento en que una noche el que pega el grito es el niño, Toñito. Se despierta y empieza a gritar, ¡mamá! Cuando el niño despierta, entra su papá primero, que se levanta, y le dice, ¿qué pasó? Mamá, es que son ellos. Le dice, ¿quiénes? Son unos niños muy feos que quieren que yo sea su amigo, pero yo no quiero ser su amigo. Y se queda su papá mirándolo y dice, hijo, no estás soñando. No, papá, son ellos, estoy seguro que son ellos. Su papá lo que hace en ese momento es, ok, vámonos vente a la recámara, yo sé que esto es una pesadilla. Se duerme con ellos. Se duerme con ellos. Y lo que hacen es que al amanecer, yo creo que como todo papá, o bueno, van a la parroquia, a la iglesia del pueblo, a pedir ayuda al sacerdote. Fíjense que así tenemos este inconveniente. La verdad es que nos está preocupando mucho porque no solamente él, ya hemos notado en noches anteriores que pues sí nos abren las puertas y pues quisiéramos descartar todo. Padre, ¿pudiera ir con nosotros a nuestra casa para bendecirla? A lo cual le contesta el padre, claro que sí. ¿En dónde es? Le da la dirección y le comenta lo siguiente. Esa casa en la que tú estás viviendo, cuando se montó este pueblo, ahí era un panteón. No manches. Lo que tú me estás mencionando es de que escuchas ruido, escuchas esto. Yo te puedo decir qué es, pero es meterles miedo. Yo los voy a acompañar a su casa para que ustedes puedan estar más tranquilos y vamos a ver si esta cosa pues cede, ¿no? No, sí, padre, por favor, y que no sé qué. Bueno, llega este padre a la casa y efectivamente la casa que él, a la descripción de la dirección que le habían dado, ahí había sido antes un panteón, tenían un jardincito. Entonces pues el padre se pone a bendecir y todo. A lo que el papá le da un poco de preocupación es que cuando el padre va saliendo de la casa, voltea hacia atrás, mirando hacia el jardín, y empieza a sonreír. El padre sigue su rumbo hacia su catedral, a su capilla. Llega la noche. Obviamente su papá está como que tiene ese sentido de alerta, y de la nada escucha un golpe muy fuerte. Sale corriendo a la sala, se da cuenta que no hay nada, voltea al cuarto del niño, de Toñito, y se da cuenta que Toñito no está. No manches. En su cama. Pero están abiertas las ventanas que justamente dan a la parte de atrás del patio. Su mamá, al ver que el niño no estaba, se empieza a desesperar y empieza a gritar que dónde está su hijo. Salen al patio y se dan cuenta que entre los arbustos está Toñito agachado, como con miedo, pero lo curioso es de que tiene los ojos cerrados. Su mamá sale corriendo donde está Toñito, lo agarra y lo empieza a agitar. Toñito, despierta, despierta, despierta. Llega el momento en que Toñito, de tanto sangoloteo también, como que regresa, pero pega un grito y empieza a llorar y a llorar y a llorar. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Mamá, es que ellos vinieron por mí, están molestos. Ellos están molestos por lo que yo hice. ¿Pero qué hiciste? Yo fui quien le dijo a mi papá que eran unos niños lo que querían ser mis amigos y que yo no quiero ser sus amigos. Y la persona que vino a regar agua, porque le decía así, la persona que vino a regar agua, esa persona fue quien los puso en esta casa. ¿Cómo crees? Entonces, su mamá obviamente se espanta en ese momento, su papá se saca de onda, pero recuerda la imagen. La risa. Que cuando él iba saliendo, este padre voltea y sonríe hacia el patio. Lo que hacen en ese momento ellos es empezar a guardar maletas y se van del pueblo. Uno dice, bueno, pues qué feo, ¿no? Obviamente todas las personas que nacen en un pueblo, tarde o temprano regresan. Claro. Tenían amistades, familias.
Hoy en día Toñito, bueno, ya Toño, tiene 25 años. Él es quien nos manda este correo. Y nos dice lo siguiente. El día que yo regreso fue porque fui al velorio de una tía, hermana de mi mamá. Cuando yo llego a la casa de mi tía, obviamente ellos te dan un hospedaje, te dan dónde quedarte. Esa noche que yo llegué a la casa de mi tía y que me quedé dormido, empecé a escuchar una voz que me decía: no nos hemos olvidado de ti. No manches, güey. Y así puso: Paco, en el momento de que yo despierto, sentí un ardor impresionante en mis piernas. Al quitarme las sábanas, mis piernas estaban todas marcadas como aruñones. Bestia. Yo en ese momento estaba por amanecer, tomé mis cosas y me retiré. Uy. A ver, pasa una situación muy extraña. Yo me estaba yendo con la finta porque esto lo hemos hablado en muchos capítulos de podcast. Y no es algo que yo me saqué de la manga. Tanto pastores cristianos como sacerdotes nos hablan de que hay dos formas de poder, e incluso lo hablaba también con Octavio Elizondo, de poder liberar una casa. La bendición no está de más, pero es como una encomienda. Cuando ya existe algo que habita una casa, en el cristianismo se le practica una liberación, porque la liberación no solamente es para personas, también son para casas, para hogares. Lugares, sí. Y en el catolicismo también se le practican exorcismos a una casa. Eso también funciona. No es ir a tirar agua bendita, porque muchas veces lo que sucede es que lo que está ahí, lo que hacen es alborotar lo que está ahí. El avispero, ¿no? Sí, alborotar el avispero. Entonces, si ya lo vas a hacer es porque ya vas a ir en modo guerra, dijera por ahí alguien, y empiezas a guerrear contra lo que está en ese momento, sí, manifestándose. Lo que sucedió ahí entonces es algo mucho más turbio porque, híjole, no lo puedo ni mencionar porque sí es algo muy funable. Es algo muy fuerte porque es uno de los temas por lo cual es atacado mucho algunos servidores. Sí. Hablando de que se llevó a unos niños y ahí pasaron cosas muy feas. O sea, ya lo dejo al criterio de cada quien. Ojo, sí, nosotros no estamos diciendo que sea real. Es un correo de los tantos que tenemos y queda a criterio de cada quien. Así es. Yo te quiero contar una historia, Jaciel, y a toda la audiencia, que se llama El Río. Esto sucede en un pueblo llamado San Felipe. Esto le ocurre a Pablo. Pablo es el protagonista de esta historia y es quien nos comparte este correo. Pablo creció en este pueblo llamado San Felipe, como todos los pueblos que estamos mencionando, un pueblo rico en cultura, en historias, en leyendas, lleno de mitos y de un montón de cuentos que para muchos suelen ser muy fantasiosos. Hablando de apariciones, espíritus, almas en pena. Pero Pablo tenía una cualidad. A Pablo uno, no creía en esto, y dos, le molestaba que la gente hablara constantemente, pues prácticamente de esto. O sea, no le gustaba. Decía, ya ustedes van a empezar a hablar de esto, ya mejor me voy. Sí. Entonces él era una persona muy apática al tema paranormal. Incluso la abuelita de Pablo constantemente le quería contar historias, pero Pablo le decía, abuelita, le voy a pedir un favor, por favor, no me cuentes esto porque no existe, yo no creo en esto. La abuelita le da una respuesta muy sabia y ella le dice, hijo, el hecho de que no creas no quiere decir que no exista. Entonces, pues sí, queda esta parte de, tienes razón, pero personalmente yo no he vivido nada y yo no creo en nada. Ahí queda. En esos años, este pueblo llamado San Felipe fue alcanzado por temas del crimen. Muchas personas un grupo de personas, llegaron a ejercer violencia, ya que en estos pueblos normalmente aquellos que están muy alejados se ocupan para tener algunas sembradíos de algunas sustancias o laboratorios.
En esos años, este pueblo fue alcanzado por algunos grupos delictivos, por lo cual en el pueblo de San Felipe había un toque de queda. Después de las 8 de la noche, nadie tenía que salir del pueblo. Esto era por seguridad. Entonces, la gente ya sabía que a partir de esa hora ya tenías que estar en tu casa, ya no podías salir. Incluso la abuelita de Pablo le decía, hijo, yo sé que estás joven y te quieres divertir, pero no salgas, es peligroso. Por los vivos y por los muertos. Sí. Entonces, pues, sabemos que a Pablo no le interesaba esto. Una noche, Pablo se roba de la casa de su papá unas botellas de alcohol y decide ir en su vehículo, aprovechando que no estaba, irse con sus dos amigos, Jaime y Omar, ahí a las orillas de un río, pues a cotorrear, ¿no? Como decimos aquí en México, a pasarla bien. 3 amigos de noche, tomando, contando chistes, olvidándose de los malos ratos. Estando ellos reunidos ahí en la orilla del río, empezó uno de esos amigos, precisamente fue Omar, que empezó a hablar de cosas paranormales. Y luego Jaime empezó también a hablar de historias. Y fue donde Pablo dice, a ver, ya, o sea, en mi familia lo escucho, con mi abuela lo escucho. Ya, o sea, no hablemos de esto aquí. Mejor a lo que venimos. Vamos a escuchar música y vamos a meternos a nadar. En este momento, pues ellos se meten a nadar. Y Jaime, bueno, siempre hay un amigo que anda un poquito malito del estómago, le dice... ¿Saben qué? Yo ahorita los alcanzo, voy allá tantito al montecito porque necesito ir al baño. En eso estaba Pablo y su amigo Omar, pues en el agua, estaban nadando mientras Jaime estaba ya haciendo sus necesidades. Y de buenas a primeras, de un lado del río, vieron una silueta. Vieron como a una persona que tenía como un suéter amarillo, una sudadera amarilla. Pero ellos notaron que estaba caminando de forma rara. Caminaba como si estuviera bajo influjo de alguna sustancia. Entonces ellos empezaron a decirle, ¡Ey! ¿Quién anda ahí? ¡Ey! ¡Voltea! Y se dieron cuenta que esta persona que estaba ahí se empezó a meter como al monte y lo empezaron a perder ya de vista. En eso le dice Pablo, le dice a su amigo Omar, ¿sabes qué? Súbete a la camioneta, prende los faros para ver para dónde se fue y qué estaba haciendo. Se para, prende, alumbran, pero ya no vieron al tipo. Solo alcanzaron a ver que tenía un suéter amarillo, pero que iba caminando extraño, muy raro. En eso, después de que vieron a esta persona, fíjate cómo suceden las cosas. El ambiente del lugar empezó a cambiar. La temperatura empezó a descender. Siendo una noche calurosa, empezó a hacer frío. El río empezó a sacar neblina. Y la cosa se puso muy pesada. Los dos amigos estaban muy tensos. En eso, este amigo que estaba en la camioneta, Omar, dice, voy a hacer algo. Voy a jugar una broma a Pablo, que está un poco estresado por lo que vimos. A lo mejor era alguien del pueblo que vino de chismoso. Se le iba acercando un tronco a Pablo en el río y le voy a decir, aguas con el cocodrilo. Entonces... le dice, hey, cuidado con el cocodrilo que va flotando, que está atrás de ti. En eso, escuchan a Jaime. Jaime era el amigo que estaba en el baño. Pero él empezó a gritar, aléjense de mí, déjenme en paz. Empezó a gritar y la cosa se empezó a poner muy, muy, muy tensa. Este amigo llega corriendo donde están ellos dos. Y cuando él estaba a punto de decir lo que vio, Pablo, que estaba en el agua, empezó a gritar también, vámonos de aquí. Resulta que ese tronco que había visto el amigo que estaba en la camioneta, que se estaba acercando, no era un tronco, ni un cocodrilo. Era un brazo pegado de su torso, sin piernas. Estaba flotando en el agua. Cuando vieron que era la parte humana de alguien, salen todos corriendo, se suben a la camioneta como locos, intentan arrancarla porque estaban delante de un cuerpo humano. Ellos, o sea, como película, ellos intentan arrancar la camioneta y no enciende hasta que a las 1500 jala y se van del lugar. Y justamente cuando ellos empiezan a subir hacia el puente vehicular que cruzaba este río, se les vuelve a apagar la camioneta.
En ese momento pasa algo muy raro. Ellos ven hacia abajo donde estaba el río y es como si vieran una gran multitud de personas, pero eran personas que todas caminaban de la misma forma como caminaba aquel hombre de amarillo. Algunos incluso se veía que caminaban arriba del agua, pero todos un montón, y todos estaban estresados. Jaime estaba llorando, Pablo estaba desesperado y no sabían qué hacer. Nuevamente la camioneta enciende y llegan a la casa de Pablo, donde Jaime cuenta que fue lo que vio, lo que no pudo contar. Él dice que estando en cuclillas empezó a escuchar como murmullos y se da cuenta que a pocos metros de él había una persona mirándolo. Esta persona tenía una chamarra de mezclilla y tenía una gorra. Y le dice: hey, deja de mirar, ¿qué haces aquí? Deja de espiar. Y se levanta, intenta confrontarlo, y cuando llega con él se da cuenta que este hombre tenía los ojos en blanco, pero que no estaba consciente. Fue entonces cuando él salió corriendo y se hizo todo el desastre. Las cosas se pusieron muy feas porque habían visto cosas tanto reales como para Pablo, sobre todo, que no creía en esto, como algo imposible. La noticia del siguiente día en el pueblo confirmaría que aquella cosa que ellos vieron eran almas humanas, ya que en ese río fueron encontrados el cuerpo de 2 personas. Uno, con la descripción justamente como la dio Pablo y Omar, tenía pues el suéter amarillo, y 2, el hombre de chamarra de mezclilla, quienes habían sido privados de su vida y arrojados al río. Ellos, y sobre todo Pablo, una persona que en ese entonces tenía 16 años, hoy siendo un hombre adulto, concluye su correo diciendo: Paco, yo detestaba que la gente hablara de cosas que no existen. Hoy me gusta porque ya lo viví, justamente como lo dijo mi abuela. Ya supe lo que es vivir algo así y por eso sigo tu contenido. Saludos a Pablo. Bueno, Paco, yo te voy a contar una historia que nos las manda Ramón. Ramón es una persona que, bueno, nos cuenta que él se titula como ingeniero civil, así que en aquellos años, por ahí del 95 nos comenta. Pero pues obviamente, como es conocido, cuando tú terminas tu carrera, te salen oportunidades donde menos te imaginas. Claro. ¿No? Se me hizo muy similar a los maestros. Sí. Bueno, él consigue un empleo como supervisor en un pueblo de Oaxaca, en la sierra. Hizo maletas, deja a su esposa, Minerva, que por razones laborales ella tampoco pues la pudo acompañar, por lo cual pues él tuvo que irse, pues se podrá decir, a esta aventura solo. Ramón, cuando llega al pueblo, llega en un camión, y lo primero que llega es, como va a tener una estadía larga, llega buscando pues dónde va a quedarse a dormir. Claro. Entonces pues empieza a preguntar en el pueblo si conocían de algún cuartito o alguna casita para lo que él va a estar en ese lugar. Al punto que se encuentra a una señora y le dice: sí, yo rento una. Dice: perfecto. Dice: nada más que es un lugar chiquito, solamente tiene su cama, ventilador y baño. Es un cuarto. Perfecto, lo que busco. Solamente quiero algo para llegar a descansar después de mi lugar, de mi jornada laboral. Pasan los días, él empieza pues obviamente a formar relaciones amigables con algunos pues miembros de ese pueblo y de la compañía, y se encuentra a su amigo Felipe. Felipe pues empiezan a hacer como que este equipo, ¿no? Este lazo muy fuerte, tanto laboral como de amistad. Terminan, ya sabes, la jornada laboral, pues estaba el barcito por ahí, van a echarse unos tragos y todo. Y eso se empezó a repetir los fines de semana. Pasaban 15 días, él regresaba a su casa con Minerva para pues pasar tiempo con su esposa y todo. Regresa nuevamente al pueblo, y en la próxima, vamos a llamarle fin de semana,
que está con Felipe, se acerca a una mujer y pues le toca el hombro, coqueteándole, ya sabes. Cuando le llega esto, pues obviamente le llama la atención, voltea. Felipe se le queda mirando, le dice, hey bro, tú eres casado, tranquilo, calma esas neuronas. Y pues obviamente él en ese momento dijo, bueno, pues sí, la verdad es que sí, solamente ya es el alcohol lo que me está haciendo pensar cosas. Sale del bar, llega a su casa, se duerme, pero en el sueño empieza a recordar a esta mujer. Le empieza a recordar una y otra noche. Regresa a su casa, nuevamente pasan los 15 días, él regresa a su casa, su esposa le da la noticia de que está embarazada. Wow. Obviamente esto para él pues lo emociona mucho, digo, ¿a quién no le emociona? Sí. Lo emociona y pues obviamente lo hace pues, a echarle más ganas al trabajo y todo este rollo. Una vez que regresa al pueblo, hay cuenta que se vuelve a repetir todo. Llegan al bar el fin de semana y llega esta mujer, pero ahora esta mujer se acerca a él y le empieza a hacer plática. Ellos empiezan a platicar. La verdad es que en ese momento ya no la venía con otra intención, pero pues simplemente no quiso ser grosero, pues no... Quiso ser cordial. Cordial, exactamente. La noche se alarga y los tragos empiezan a calentar el cuerpo y pues esta persona pues termina teniendo intimidad con esta mujer. Obviamente en esta ocasión no lo había acompañado Felipe. Yo creo que él estaba arrepentido porque pues que era como que su freno de mano, ¿no? Sí. En esas situaciones. Esa noche, cuando él despierta, después de haber estado con esta mujer, se da cuenta que ella ya no estaba en su cama. Él se levanta todavía un poco mareado, o sea, mal, sale de su casa y empieza a caminar por la calle. La calle, él describe que era la última calle del pueblo y seguía como un barranco. Okay. Corto. Él tropieza con una piedra, cae al barranco y prácticamente él despertó cuando ya su amigo Felipe lo estaba ya sangoloteando, ¿no? Oye, okay. Despierta, ¿qué te pasó? Y pues él así sacado de onda dice, no, pues no sé qué me está pasando. No pasa nada. Suben, lo llevan a suturar, estuvo una fisura y todo el rollo. Cuando él sale del centro de salud, está esta mujer esperándolo afuera. Ok. Y él vagamente recuerda lo que había pasado una noche anterior. Y le dice esta mujer, vamos a mi casa para que comas, te voy a preparar algo. Él dijo, ok, voy a ir por ser cordial y voy a hablar con ella, que pues la verdad que pues esto no puede ir más allá de lo que pasó y ya. Llegan a su casa y algo que él nota en ese momento fue de que era donde él tenía su departamento, su cuartito, la casa estaba al fondo. Entonces él entra y empieza a ver como si hubiera entrado a una choza muy vieja. Uh-huh. El fogón al fondo, pero al otro lado nada más había una hamaca, no había cama. Okay. Igual era solamente un cuarto, 4 paredes. Pero pues estaba la mesa con 2 sillas. Esta mujer lo sienta, le da un caldo. Él empieza a comer, muy rico, dice, para ese entonces. Ramón, cuando estaba terminando de comerse este caldo, esta comida que le dio esta mujer, empezó a notar un olor medio fétido, putrefacto. A lo cual, pues obviamente le dio asco y en ese momento decide pararse y retirarse. Justo antes de salir de la puerta de la casa de esta mujer, ella logra gritar y le dice, no te vas a deshacer de mí. A lo cual obviamente le entra un miedo a Ramón y sale de la casa de ella. Ya una vez que llega al pueblo, al centro del pueblo, se encuentra Felipe, a su amigo. Felipe en ese momento lo ve y le dice, Ramón, ¿qué te está pasando? Pues Ramón se le queda mirando y dice, ¿pero de qué? Vengo saliendo del centro de salud, vengo de comer. No, Ramón, tú bien sabes a lo que me estoy queriendo dar a entender. Dime, ¿de qué estás hablando?
yo ya me enteré que anoche te metiste con esa mujer. Y ahorita lo confirmo viéndote salir de su casa. Ramón, ¿qué le ves a esa anciana? ¿Qué? Ramón se queda en ese momento. ¿Anciana? ¿Anciana? ¿De quién me hablas? ¿O de quién me hablas? Híjole, ya sé para dónde va. Felipe le dice, Ramón, ¿no te estás dando cuenta? Esa mujer con la que tú te metiste anoche, esa mujer de la cual acabas de salir de su casa y que te alimentó, es la anciana del pueblo. Es una bruja. En ese momento Ramón, pues, se saca de onda y dice, pero es que no puede ser posible. Claro. Le dice Felipe, ven, acompáñame, te voy a mostrar algo. Felipe se lo lleva a su casa, a lo cual llega su esposa. Y su esposa lo primero que le dice a Ramón es, ¿qué te hicieron? ¿Qué te dieron de comer? ¿Qué tienes, Ramón? Pues Ramón se le queda mirando todo así, desconcertado, no sabe qué está pasando. No entiende que es. No entiende nada. Dice, ¿qué te está haciendo esa mujer, Ramón? Dice, necesito que me digan qué es, porque no los estoy entendiendo. A esta mujer le pasa un espejo. Y en el espejo se da cuenta que la herida que le acababan de suturar se le estaba pudriendo y tenía ya gusanos. ¡Hala! O sea, al momento de que se asomaba, veía cómo caían estos insectos, estas cosas. Él se espanta en ese momento y empieza a recordar en ese momento todo lo que realmente pasó esa noche. Pero ahora cuando él recuerda, efectivamente estaba viendo una mujer anciana. Ya no lo estaba viendo con los ojos de una mujer joven, una mujer pues atractiva, llamémosle así. Y él dijo, ¿pero qué hice? O sea, estaba como inconsciente. O sea, inconsciente en ese momento. Ajá. A mí, quieras o no, como que me dio un poquito... Me recordó, ¿te acuerdas lo que me pasó a mí con el hombro? Y me acordé que esta persona cuando pasó por primera vez, Sí. le tocó el hombro. Sí. No sé si ahí fue como que el primer encanto, llamémosle así. Sí, eso usan el acercamiento, un toque en especial. Ok. Y que pues en ese momento hizo esta mujer que ante los ojos de Ramón, puta, fuera... Otra cosa. Sí, una chulada de mujer. Entonces cuando él le dice, espérame, ya estoy recordando todo. Y en ese momento fue cuando recuerda cuando la llevó a su casa y en su casa lo que le estaba dando realmente de comer. ¿Recuerdas que te dije que había un olor fétido? Sí, sí, sí. Recuerda que dentro del plato lo que estaba agarrando como una pierna de pollo era como un bracito de un bebé. No manches, güey. No. Hasta asco me dio. No. ¿Cómo crees, güey? Ramón en ese momento empezó a llorar porque obviamente, recordemos que su esposa le acababa de dar la noticia de que estaba embarazada y obviamente todo lo relacionaba. Él en ese momento lo que hizo fue pedirle ayuda a ellos y regresar a su casa con su esposa y su hijo. Cuando Ramón regresa a su casa, llega pues obviamente devastado, llega por toda la situación que le había pasado, que le había fallado a su mujer, pero la cosa no terminaba ahí. Cuando él llega a su casa, obviamente sin avisar, se da cuenta que su esposa no estaba en casa. Va con la vecina y le pregunta que si sabía algo de su esposa. Su vecina, pues con cara así como de preocupación, le dice, tu esposa está en el hospital. Ramón se vuelve a sacar de onda, sale corriendo al hospital. En cuanto llega al hospital, pregunta en qué camilla está su esposa. Llega a la camilla con su esposa. Y su esposa, cuando lo ve, lo único que hace es se pone a llorar. Se le queda viendo a Ramón y le dice, ¿qué pasa? Y le dice esta mujer, acabamos de perder a nuestro hijo. No. No sé si esta maldición o estas palabras que le dijo esta bruja a Ramón de no te vas a deshacer de mí tan fácil tenga que ver con un trabajo Tuvo un precio.
tuvo un precio exactamente. Y pues Ramón prácticamente pierde a su hijo, que venía en camino. Ramón nos dice en el correo: Paco, tengan mucho cuidado a dónde van, qué le dan de comer y sobre todo, qué personas se acercan a ustedes, porque no sabemos el día de mañana cuáles son sus intenciones. Esa historia nos las cuenta Ramón. Pues yo creo que ya es algo que no es nuevo para nosotros. Sí. O sea, la audiencia debe saber que no es nuevo, que ya nos han ocurrido sucesos precisamente cuando andamos en giras, en viajes. Y tú lo has vivido. Sí. Yo lo he vivido. Han pasado cosas. Porque hay gente que se disfraza de fan para querer dañar. Sí, vamos a dejarlo así. Sí. Y es algo muy triste. Y afortunadamente, pues, la hemos librado bien. Yo considero que bien. A tiempo, todo bien. Pero sí es una cuestión en la cual sí tenemos mucho cuidado con muchas cosas. Porque sí estamos muy expuestos. Uy, qué historia tan fuerte, amigo. Yo quiero finalizar con una historia que se llama La Abuela. Aquí es la historia de Sara. La historia de Sara se me hace bastante interesante porque es lo que mucha gente allá afuera está sufriendo o está viviendo. Sara es de un pueblo de Lima, Perú. Saludos a nuestros hermanos de Lima, Perú. Y ella tenía a su abuelita. Vamos a llamarle Doña Lucía. Doña Lucía vivía en una casa muy grande y todo el tiempo estaba rodeado de muchas cosas, animales. Aparte llegaban muchos familiares a visitarla. Pero la realidad es que Sara me cuenta que su abuelita era tomada a loca por sus hijos. Dice, es que mi abuelita, para empezar, tenía un negocio donde vendía cositas de espiritistas. Mi abuela tenía un acercamiento y una sensibilidad al tema espiritual muy fuerte. Y eso no le gustaba a mis tíos. De hecho, mis tíos decían que ella estaba loca y que yo no le hiciera caso. ¿Por qué? No sé, pero a mí me gustaba, dice, estar con ella, porque todo el tiempo me contaba historias, me contaba cosas que la asombraban, o sea, le contaba y le decía cosas de magia y ella quedaba fascinada, ¿no? Entonces, pero pues a sus hijos no le gustaba. En una ocasión pasó algo bien peculiar. Dice, Paco, estábamos reunidos todos en el comedor de la casa de mi abuela. Era un comedor bien grande, muy grande. Estaba toda la mesa llena de invitados, tíos, primos. Y de la puerta principal, que daba a un patio lleno de árboles, vimos cómo entró un ser pequeño, como de 30 centímetros, encorvadito. Entró y caminó como changuito. Pero delante de todos. Y yo me quedé así como de... Pero vi que mi mamá y mi papá y mi hermano y mis tíos continuaron en su mundo comiendo. Y yo así de... ¿Qué no vieron lo que acabó de pasar por aquí? Nadie lo vio. Volteo a ver a mi abuela y me dice... Solamente me hizo esto. Yo también lo vi. Wow. Ella tenía el don de la abuela. Okay. Lo tenía y lo tiene todavía. A partir de ese momento ella supo que la conexión con su abuela iba a ser muy fuerte, muy, muy fuerte. ¿Recuerdas que ya te dije que tenía un negocio donde vendía cositas? Había una muchachita que más que ser empleada ya era miembro de la familia, se llama Norma. Y era la persona que ayudaba mucho a la abuela a hacer diferentes cosas. Una persona que era muy cercana a la familia. Y a Sara le gustaba pues ir a visitarlas porque escuchaba a su abuela, veía a Norma. Norma era como su hermana mayor. Entonces era un acercamiento muy padre y muy bonito. La cuestión es que constantemente la abuelita la iban a buscar porque ella oraba. Decía la gente que ella oraba por la gente, le ponía su mano en la frente y la gente sanaba. Y la llevaban para que ella curaba de esa forma. Constantemente la abuela caminaba entre sus plantitas, en sus jardines. A la abuela le gustaba mucho estar en oración, le gustaba mucho hablar con sus plantas. Entonces era una mujer muy, muy espiritual. Se acercaban las vacaciones de verano y Sara le dijo a sus papás,
quiero quedarme con mi abuela Lucía, porque le gustaba estar con ella, con Norma y estar visitándolas. En una ocasión pasó algo que de verdad marcó la vida de Sara. Dice, Paco, nos encontrábamos en el patio. Mi abuela me estaba enseñando de plantas, me decía, mira, esta planta te cura el dolor de estómago, esta planta te quita el dolor de cabeza, le estaba enseñando. Me recuerdo, dice, mucho ese día porque mi abuela tenía 2 gatos que andaban ahí pegados de nosotros y nos seguían para todos lados. Y recuerdo que mi abuela iba caminando delante de mí, mostrándome, y de buenas a primeras, mi abuela se quedó parada, fijamente, sin moverse. Y yo le hablaba, le decía, abuela, abuela. No me contestaba. Volteo y me le quedo mirando y me doy cuenta que tenía lágrimas cayendo. Estaba llorando. Y dijo unas palabras y la voy a citar. Ella empezó a decir, te pido perdón si te ofendí y te perdono por si me lastimaste o me hiciste sentir mal. Ve y descansa en paz. Y dice que la abuela agachó la mirada y seguía llorando, pero muy feo, inconsolable. Dice, en ese momento pasó algo muy raro. Las aves empezaron como a alborotarse. Los gatitos que nos estaban siguiendo salieron corriendo. Los perros empezaron a aullar. Como que algo sucedió, pero ella no sabía qué estaba sucediendo. Y le volvió a decir, abuela, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste? En ese momento la abuelita le dijo algo muy interesante que mucha gente que lo está viviendo lo sabe. Y le dijo, te voy a explicar algo. Así como puedo percibir cosas buenas, también puedo percibir cosas malas, tragedias, tristezas. Y no siempre es bonito. En ese momento la abuela se quedó callada. Y esa noche, ese pueblo donde ellos estaban se vistió de luto. La joven Norma, la chica que ayudaba a esta familia, había muerto. Perdió la vida a causa de un pleito que tuvo con su esposo. Una noche que estaban ellos bebiendo, él tuvo pues, un ataque de celos. Se le hizo muy fácil levantarse y cobarde tomar un objeto de la cocina y atacar a su esposa. Norma perdió la vida. La abuela sabía muy bien dónde estaba aquel hombre porque había huido, pero la policía nunca le hizo caso. No. Todo mundo la tomaba loca. Prácticamente la persona o el ser o la esencia o el espíritu con el que la abuela estaba hablando se estaba despidiendo de Norma, de aquella muchacha. Manches. Era ella. Por eso estaba llorando. A partir de ahí, Sara nos escribe que han pasado muchos años de que vio cómo su abuelita se despedía de esta chica. Y ella, para finalizar el correo, nos dice, yo, ya siendo una mujer adulta, he callado esta habilidad que tengo. Actualmente yo sueño con personas y cuando sueño con ellas, siempre es porque están a punto de morir. A los pocos días, ellos mueren. Es algo que me atormenta porque desde que yo vi el sufrimiento de mi abuela, yo he rechazado este don. Y tengo que aprender a vivir con él, pero me estoy negando. Ella me dice, hace poco soñé que moría una persona muy cercana a mí. Y hoy es su velorio. Hoy yo deseo no haber nacido con este don. Sí. Gente, y es algo muy duro, muy difícil. Yo sé lo complicado que puede llegar a ser. Y yo lo he hablado con mucha gente. No solamente es ser más espiritual o percibir cosas buenas. No. Así como sucede, hay un equilibrio. También está el lado negativo. Ver cosas que te pueden traumatizar, como en ese caso, ella no vio a Norma, pero vio cómo le afectó a su abuela el despedirse de ella y cosas bien turbias que pasaban en este pueblo. ¿Cómo ves?
Creo que lo hemos mencionado muchas veces cuando nos preguntan personas, bueno, en específico a mí. Oye, ¿pero qué sientes cuando ves o cuando sientes algo, no? No, pues miedo. ¿no? Sí. Primero miedo. Sí. Híjole, ¿cómo me gustaría a mí sentir eso? ¿Cómo me gustaría a mí ver? Le digo, no, brother, te lo juro, no te gustaría. O sea, no digas algo que el día de mañana vas a desear no haberlo tenido. Claro. Pero, híjole. Qué buena. Pues mira, yo tengo esta historia que les voy a compartir. Esta historia es de un grupo de amigos. Grupos de amigos que pues les gusta la aventura. Ok. Este grupo de amigos siempre está pues el valiente, el que va para adelante. Siempre está el miedoso y así, ¿no? Bueno. Oye, estás describiendo al team. Bueno, este grupo de amigos se pusieron de acuerdo para hacer, pues ir a un lugar a conocer nuevos valles, llamémosle así. Llegan a un lugar que otro amigo les había recomendado. Oigan, fíjense que en este lugar se cuentan unas leyendas muy padres. Pues estaría chido pues ir a conocerlo. Sí. Ok. Justo es en la Sierra de Oaxaca. Ya ves que Oaxaca, híjole, de verdad. Familia, Vayan, quieren vivir una experiencia mágica. Sí. Y padrísima, porque hay unos paisajes bellísimos, pero mágicas sobre todo. Sí. Vayan a la Sierra de Oaxaca. Sí. Y me cuentan. Justo. Emprenden el viaje esos amigos y llegan pues a dicha comunidad. Para esto, ya en esta comunidad los estaba esperando pues otro amigo, el cual los recibe pues con una amabilidad muy padre, los invita a comer y pues en la comida empieza esta pláticas de todo lo que sucede en esta locación. Él comenta de que pues este lugar es muy conocido porque es como que un pueblo mágico, le llama él. Ajá. Este pueblo mágico donde han visto, incluso capturado imágenes de seres elementales, pero que también dentro del pueblo, en las calles, se escuchan muchos lamentos, se escuchan mucha... Híjole, yo creo que para los que les gusta este tipo de cosas es el lugar perfecto. Terminando de comer, deciden hospedarse en una tipo cabaña. Y les voy a describir la cabaña. Aquí voy a hacer un paréntesis y ahí te vas a dar cuenta qué es. Esta cabaña enfrente tiene un lago. Ok. Es un lago que la verdad, de película. Se hospedan en esta cabaña y lo padre es que está rodeada de pinos. Sí. Cuando ellos dejan ahí todo su equipaje, sus maletas y todo, empiezan a prepararse porque pues lo que les gusta es la aventura, ¿no? Entonces se están preparando para ir pues a escalar y hacer... A caminar. A caminar dentro de estos bosques. Sofocados, pero caminando. Entonces, obviamente, para ponerlo más interesante, pues esperan a que llegue la noche, ¿no? Para que esto se ponga más interesante. El punto es de que estos chavos, pues ya, este grupo de amigos salen en la noche con el amigo, el guía, y los empieza a decir, no, pues miren, vámonos por acá, y empiezan a subir entre pinos, quiero recalcar eso. Y llega el momento en que el guía les dice, a ver, antes de seguir, necesitamos hacer algo. Nosotros estamos aquí, sí, efectivamente queremos ver. Pero en territorio ajeno. Pero es en territorio ajeno. Así que vamos a pedir permiso y yo traje esto que vamos a dejar como ofrenda para que ustedes puedan irse con bien a casa de regreso. Obviamente estos amigos acceden a hacerla, no un ritual, pero como tal es pedir permiso. O sea, sí. ¿Saben qué? Yo vengo con todo el respeto, solamente vengo a conocer, no voy a llevarme nada y les dejo esto de ofrenda para que hagamos las paces, ¿no? Donde habían dejado el vehículo, a un costado dejan un puñito. Ajá. De dulces. Monedas de chocolate, de estos casi rompemuelas, que son unos dulces bien duros. Sí.
se adentran a lo que es el bosque. Ya estando en el bosque, llega el momento tenso. Este momento donde la persona o el amigo que es más perceptivo a este tipo de cosas o situaciones, empieza a sentir como que algo lo acecha, como que hay algo que se está acercando a él. Y pues obviamente en su desesperación está la bolita de amigos y dicen, ayúdenme. Porque hay algo que me jala, O sea, el vato, pues en cierto modo espantado, porque sentía que algo lo jalaba del pantalón. Sí. En este punto, todos habían apagado las luces. Y te estoy hablando de que ya había pasado como unos 2 kilómetros más o menos que habían avanzado después de dejar el vehículo. Cuando ellos llegan a este punto que le estaban jalando el pantalón a esta persona, prenden todas las luces y se escucha como que entre la hierba como así como que algo se metió. Algo revolotea. Pero aquí lo curioso es que cuando ellos voltean a un punto, los dulces que habían dejado unos metros o un par de kilómetros atrás, ese mismo dulce ya estaba ahí. Lo habían movido. Lo habían movido, exactamente. Sí. Obviamente, pues a todos los saca de... ¿Qué onda? O sea, ¿por qué están acá si los dejamos allá? Obviamente ahí empezaron, a experimentar como que... Ok, aquí realmente hay algo. Hicieron una fogata. El lugar se puso pues más tenso. Empezaron a contar historias pues de terror y ya saben, este tipo de cosas para el ambiente ponerlo más chévere. Y deciden regresar a las cabañas porque empezó a llover. Llegan a las cabañas. No es cierto, no llegan a las cabañas. Van al pueblo a tomar un café a un lugar donde estaba pues una chocita. Pero era dentro del pueblo. Y recuerdan que, nos comentan que la señora que los atendió, uno de ellos le hace una pregunta. Oiga, señora, ¿qué sucesos ha escuchado usted aquí? Y la señora dice, ay, hijo. De todo. ¿Qué no hemos escuchado? Justamente anoche, aquí enfrente en esta calle, se pasó la Llorona. Y nosotros así, pero a ver, cuéntenos. Y ya nos contó que ella se había quedado con su nieta porque sus hijos trabajaban. Y que de repente la bebé empezó a llorar mucho. Y ya cuando la estaba calmando fue cuando esta persona o esta entidad se pasea por la calle frente de su casa y empieza a hacer estos lamentos, a lo cual pues ella, pues de religión, empieza a orar y se acuesta con su niña y ya. Como que esto es el pan de cada día. Sí, es típico, ¿no? Es muy típico en esa ciudad. Bueno, terminaron estos chavos de pues ya comer, se regresan a la cabaña y aquí es donde empieza lo más épico de esta aventura. Eran 2 camas, eran 4 ellos. Ellos eran 4 personas, a lo cual pues por cama 2 personas. 2 personas, ¿no? Algo que notaron, eso sí, cuando regresaron, fue de que estaba totalmente la cabaña en su regreso infestada de arañas. Sí. Cosa que no había cuando ellos habían recién llegado. Uno dice, es por la noche, ¿no? Claro. A lo mejor pues se meten acá por lo calientito y todo. Bueno, ahí ves a todos durmiendo con pasamontañas y todo para que no entraran a la nariz. Llega el momento en que todos se quedan bien dormidos, pasan las horas de la madrugada y esta persona que le habían jalado el pantalón y que había sentido esta presencia, siente cómo en ese momento se desprende de su cuerpo. Y digo desprende porque él volteaba y se seguía viendo acostado. Ajá. Su compañero estaba acostado al lado de él, pero esta persona, cuando él se desprende, logra ver en la parte de la ventana de enfrente y en la ventana de un costado que empezaban como a golpear. Entonces él se levanta, se asoma en la cortina y se da cuenta que la cabaña en la que ellos estaban hospedados estaba rodeada por niños, por no decir otra cosa. Sí. Pero eran niños y él los describe que eran unos niños que no llegaban ni siquiera a 1 metro de altura. Eran chiquitos.
La cabaña estaba rodeada. Toda la cabaña estaba rodeada de estos niños. Obviamente, pues es el más miedoso. Hace como que así se agacha. Y el lago que había mencionado al principio logra ver cómo un destello de luz al fondo se empieza a acercar poco a poco, pero atravesando el lago completo. Okay. O sea, está el lago y empieza a atravesar esta luz. Y cada vez que conforme se iba acercando, iba tomando forma. Sí. Al grado de que ya cuando iba a la mitad, describe él que se empezaba a hacer una silueta de una mujer. Esta mujer, cuando llega a la cabaña, está a la parte del recibidor, en la parte de afuera. Cuando esta mujer llega y hace entrar a la cabaña, como que había algo que lo rebotaba, como que había una barrera. Sí. Que esta mujer entraba y rebotaba. Quería volver a entrar y rebotaba. Para esto, este chavo, como que empieza a levitar, obviamente la parte que estaba fuera del cuerpo. Su espíritu. Su espíritu empieza a levantarse, sale por la parte de arriba de la cabaña y al momento de que se asoma, logra ver que efectivamente todo alrededor estaba llena de niños y lograba ver cómo esta mujer hacía a meterse y rebotaba. Llega el momento en que él se asoma además y logra ver que esta mujer cruza mirada, lo voltea a ver y es cuando él como que se espanta, cae literalmente al cuerpo y ya él en vivo, ahora sí, como que respira, se despierta, empieza a voltear a todos los lados, no había absolutamente nada, pero su compañero que estaba a un lado escuchó como que murmuraba, como que algo decía y estaba así encogido. Le presta atención qué es lo que estaba diciendo y este compañero estaba orando, estaba reprendiendo. Solamente dice que él lograba escuchar que decía: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Entre otras cosas que no en su totalidad logró apreciar bien qué decía. Minutos después amanece. Esta persona ya no pudo dormir, ya se quedó así como que pues, espantado a ver qué iba a pasar. Amanece, todo despierta, todo bien chido, no pasó aquí nada, pero pues estaba casi miado. Se levantan, él estaba en ese momento como que guardando, pues no quería decir todavía en ese momento nada, hasta que escucha a su compañero con el que estaba durmiendo. El que estaba orando. Y le dice: tuve un sueño bien raro. Y esta persona le dice: ¿qué soñaste? Es que yo soñé que me tocaban la ventana de al lado. Y yo veía que eran unos niños que estaban ahí. Pero yo en mis sueños sentía que algo se acercaba, pero que era malo. Y yo en ese momento en mi propio sueño, porque yo sabía que estaba soñando, yo empecé a orar pero fuerte, empecé a reprender. Su amigo que estaba ahora sí al lado, el que se había salido del cuerpo, todo. El que había visto todo, le dice: a ver, no fue un sueño. Yo estuve ahí, sí. Me desprendí de mi cuerpo y yo vi absolutamente todo eso que tú estás escribiendo. Sí. Cuando yo regreso a mi cuerpo ya real, mi espíritu entra otra vez y yo salgo ya literalmente despierto, yo volteo a verte y efectivamente tú estabas orando. Fue cuando el otro se le queda mirando y dice: ¿cómo? Sí, o sea, eso que tú soñaste, yo lo soñé también, se podría decir. No fue un sueño. Pero yo lo viví espiritualmente. Porque yo vi todo eso. Vi una mujer que entraba, sí, y le empieza a contar todo y todos así de: güey, no manches, ¿cómo crees? Sí. Esa historia le pasó al equipo de Extranormal en San Juan Evangelista Analco. Es real, nos pasó a nosotros. Él fue el que soñó. Estábamos durmiendo en la misma cama. Yo era el otro que estaba orando. Sí. Y yo clamaba mucho la protección. Y es curioso porque yo... Va a mi parte. Va como yo lo viví. A mí me da parálisis de sueño. Y sí, de hecho, me estaba yo ahogando porque me dormí con un pasamontañas hasta arriba. Porque efectivamente la cabaña estaba llena de arañas. Y dije, no me importa. Me tapo completo, me subo el pasamontañas hasta la nariz, arriba de la nariz, lo ajusto y a dormir. A mitad de madrugada empecé a sentirme muy inquieto
y empecé a sentir una opresión en el ambiente muy fuerte. En ese momento me empezó a dar parálisis de sueño y dije, ya valió. Y me quedé mirando hacia la ventana y fue cuando vi cómo venían un montón de niños así, pero bastantes, y me estaban tocando el vidrio en la ventana. Y fue entonces cuando yo sentí el escalofrío y empiezo yo a orar, a reprender, a clamar protección, porque yo sentía que venía algo más fuerte, algo. Y es curioso porque en lo que Jaciel estaba viviendo es algo que no podía entrar, pero yo estaba dándole. Y era eso. Y era eso esa realmente. Era la protección. La protección que yo estaba clamando. Entonces es impresionante porque muchos dicen, la oración tiene poder, tiene mucho poder. Sí. Entonces, en lo que yo creo es la palabra de clama a mí que yo te voy a responder. Entonces yo empecé a clamar. Y es curioso porque yo le digo a él, oye, tú un sueño bien raro, güey. Y él se queda con cara de, no me digas. Y es que sí son cosas bien tremendas. Vamos a regresar a ese lugar. Vamos a regresar porque necesitamos evidencias fuertes. Sí. Pero qué buen capítulo, amigo. La neta, y quería cerrar con esa porque dije, bueno, estamos hablando justo de lugares, de pueblos malditos, pueblos embrujados, pueblos encantados. Y dije, aquí tiene que quedar marcada esta historia que nos pasó. Sí, hecho. Qué buen episodio, Jaciel. Gracias a todos que llegaron al final. ¿Cómo te lo pasaste? Súper bien. Todo al 100. Pues gracias. Yo creo que con eso terminamos. Sí. Terminamos este episodio de pueblos embrujados, encantados o malditos. No me lo esperaba. Conforme fuiste contando la historia, dije, ya sé qué historia es. Ya sé cuál es. La viví, estuve ahí. Pero qué buena, amigo, qué buena. Gracias por contarnos esa anécdota. Gracias a todos los que llegan al final. Si me escuchan medio extraño es porque ando gripado, pero pues andamos acá, chidos. Gracias a todos, familia. Por favor, no olvides antes de irte, suscribirte, activar la campanita, seguirnos en Spotify, calificarnos con 5 estrellas, que te lo voy a agradecer muchísimo. Mi nombre es Paco Arias. Estuvo conmigo Jaciel Cruz, productor de Extranormal. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.